Señores, muy buenas tardes. Soy el sargento primero Edgar Ramos Quinzo. Al momento me encuentro en el curso al inmediato grado superior. En esta oportunidad me encuentro cursando ya el módulo de gestión de riesgos 2. ¿Sí? Haremos en la primera parte o el primer capítulo habla sobre análisis introductorio a la gestión de riesgos. En esta parte vamos a hacer o a entender algunas definiciones fundamentales, como por ejemplo la adaptabilidad. Diremos que es la capacidad o la habilidad de adaptarse un grupo social a nuevos cambios, ¿sí? A nuevas formas de vida por el suceso de algún acontecimiento de orden natural. Hablaremos también lo que es alerta. Alerta es un estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un fenómeno, ¿sí? Además nos permite informar a la población sobre algún acontecimiento o algún fenómeno que puede o que vaya a ocurrir. ¿Con qué intención? Para que la gente o los ciudadanos puedan tomar precauciones y ciertas medidas y evitar de alguna manera los daños que puede ocasionar. Hablaremos de lo que es la amenaza. La amenaza es el peligro latente que preocupa o que se manifiesta dentro de un periodo de tiempo. Hablaremos sobre, o diremos, si es que se da algún tipo de fenómeno, nosotros o la población sufre efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos son aquellos en los que a la persona o a la ciudadanía va a destruir o a dañar, qué sé yo, sus viviendas, sus lugares donde habitan, ¿sí? Cuestiones ya más hacia la persona. Si por ejemplo ponemos de ejemplo una erupción, ¿sí? Los efectos directos serán el daño de sus viviendas, por ejemplo, a través de qué? Por la actuación o los efectos que producen los lahares. También hablamos sobre efectos indirectos. Si ponemos este mismo ejemplo, vamos a decir que como efecto indirecto viene a ser con los daños de los cultivos, daños de los lugares cercanos, va a haber una crisis de alimentos, ¿sí? Tenemos también, o hablemos también sobre la intensidad. ¿Qué se entiende por intensidad? Medida cuantitativa o cualitativa de la severidad de un fenómeno en un sitio definido. Si hablamos sobre líneas vitales, se va a hablar sobre infraestructura básica o esencial, ¿sí? Si hablamos de líneas básicas, hablando de energía, por ejemplo, vamos a hablar o a entender sobre presas, sobre subestaciones de fluido eléctrico, plantas de combustible, oleoductos, etcétera, ¿sí? Y hablamos entre lo que se llama o a lo que se refiere a transporte. Ahí vamos a hablar en cambio de redes viales, terminales terrestres, puentes, aeropuertos, etcétera. Si nos referimos en lo que tiene que ver a líneas vitales, a servicios básicos, por ejemplo, ahí hablamos sobre el agua, sobre el teléfono, sobre el alcantarillado y sistemas de comunicación, tanto radiales como televisivas, ¿sí? ¿Qué decimos lo que es un plan de emergencia? Es la definición de funciones, es la coordinación de actividades, ¿sí? Nuestro país, desgraciadamente, ha sufrido algunos efectos o algunos daños por cuestiones de la naturaleza. Entonces, en diferentes sitios ya se tienen elaborados los planes de emergencia. Ahora, hagamos una diferencia entre lo que es un plan de gestión de riesgos. En cambio, esto es un conjunto de estrategias, programas y proyectos para la reducción de riesgos en búsqueda de disminuir las pérdidas humanas y materiales, y sobre todo, o con más atención, a disminuir las pérdidas humanas. Hablemos también sobre las actividades de la gestión de riesgo, ¿sí? Son tres fundamentales, o tres las más importantes. Primero, pensar continuamente en qué puede suceder mal. Luego, determinar cuáles son los riesgos relevantes y cómo deben ser tratados para enfrentarlos.
Y por último decimos que tenemos que implementar estrategias para contrarrestar sus efectos. En este proceso o en el estudio de gestión de riesgos 2 también se habla sobre amenazas naturales. Tiene su origen en un proceso de la misma naturaleza. Ejemplo, por ejemplo, una erupción es una amenaza natural. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí lo que es el Tungurahua, una amenaza latente. Compañeros, espero haber compartido o haber ilustrado en algo y que esto les sirva a ustedes en su formación profesional. Muchísimas gracias.